Hoy, en 678, perpetua con cárcel común para Luis Patti Viñone y otros. Condenando a Reinaldo Antonio Benito Viñone a las penas de prisión perpetua e inhabilitación absoluta y perpetua. Condenando a Luis Abelardo Patti a las penas de prisión perpetua e inhabilitación. Por favor, silencio. A las penas de prisión perpetua e inhabilitación absoluta y perpetua, declarando que los delitos por los que se condena son delitos de lesa humanidad, ordenando que el cumplimiento de las penas impuestas a todos los procesados sea llevado a cabo en un establecimiento del Servicio Penitenciario Federal. Muy emocionado porque lo que costó, creo que mucha gente sabe lo que costó llevarlo a Patti a juicio, lograr sacarlo de la Cámara de Diputados, todas las trampas que hizo para tratar de evitar este juicio y bueno, después de tantos años llegar a esto, al laburo de tanta gente, a los compañeros del CELS. Creo que si la familia está bien, el abogado también está bien. El ocaso de Macri, página 12. Macri logró consenso en su contra. Clarín. Macri llamó a un acuerdo amplio de la oposición. Lozano, ¿usted se encolumnaría detrás de esto que Macri está proponiendo, que lo tiene a él como referente? Ni en broma. Graciela Cabaño. Llegó tarde. Morán. Es marketing electoral. Rosa. El radicalismo se va a sentar en todas las mesas donde se discutan políticas de Estado que no tienen nada que ver con acuerdos electorales, que son cosas diferentes. ¿Rey Cortina? No. Bueno, a usted, Jorge Macri... Clarín y los abortos ilegales. Este aviso publicó ayer Clarín en el rubro 47, Salud y Belleza, de su sección Clasificados. Asistente, embarazo inesperado, no te desesperes, te podemos ayudar. Absoluta discreción, consulta gratis. Sí, buenos días. Mi nombre es Natalia, yo llamaba por el aviso de Clarín. Sí. ¿Es para vos? Sí, es para mí. Mira, te explico. Esto es, si querés yo te puedo dar un turno que la primera visita es gratuita y después ahí los especialistas te van a explicar. Pero yo no quiero tenerlo. O sea, estoy a tiempo. Sí. Si yo mañana voy a la consulta, ¿cuándo me puedo hacer el aborto? Eso te lo van a explicar ahí los especialistas. Yo por teléfono no puedo dar ese tipo de información, aparte no lo manejo yo doy los turnos nomás. La participación estatal en las empresas. La ANSES tenía en muchas empresas una participación accionaria y no podía ejercer los derechos políticos de esa participación accionaria. Es decir, si un privado tenía el 30% y la ANSES tenía el 30%, el privado ejercía los derechos económicos y políticos por el 30% y la ANSES ejercía solo los derechos económicos y no los derechos políticos. Los derechos políticos eran solo por el 5%. Lo que hace este decreto es poner en pie de igualdad los derechos políticos y los derechos económicos. Hoy a la mañana salieron La Nación y Clarín en particular con los tapones de punta con este tema de la intervención del Estado. Clarín. Rechazo de UIA y AEA. Reclaman preservar el control de las empresas. La Nación. Jueves 14 de abril. Otra puñalada al sector privado. La decisión de aumentar la presencia del Estado en directorios de empresas privadas es otro ataque al derecho de propiedad. Acá tratan de mostrarnos que este es el primer paso, Chávez, tengan mucho miedo porque esto recién empieza. A confesión de parte, se identificó la CIP. La Nación. Designación. Bartolomé Mitre, secretario de la CIP. El director de La Nación recibió la notificación de Julio Muñoz, director ejecutivo de la institución. Las nuevas mentiras de Fontevecchia. Otra vez embistió contra Víctor Hugo. Jorge Fontevecchia vuelve a la carga. A través de perfil.com dice: Víctor Hugo Morales tiene su propio espacio dentro de la agencia Telam. Perfil.com. Víctor Hugo Morales tiene su propio espacio dentro de la agencia Telam. Su sitio web presentó conversaciones con Víctor Hugo. El periodista habla sobre su vida, su pasado y sus visiones. Vinieron a hablarme de los 30 años que llevo relatando en la Argentina. Como es tan amplio hablar de 30 años de relato y después va a venir el fútbol y demás, se ve que ellos decidieron hacerlo en 4 capítulos. Pero Perfil
Fontevecchia lo presenta como que tengo mi propio espacio dentro de la agencia Telam. Naturalmente esto es una nota, es gratuita, no tengo absolutamente ninguna relación profesional, pero ellos lo ponen como que tengo mi propio espacio dentro de Telam. Pato Bullrich acusó a 678 de mentiroso. ¿Usted era ministra, Patricia Bullrich, cuando echaron los 117 No, es verdad periodistas? eso es una mentira. ¿Quiere que se lo compruebe ahora mismo? Eso es una mentira. Se lo voy a comprobar que ahora arma mismo. 678. Permítame. La ministra de Trabajo, Patricia Bullrich, firmaba el decreto 1025, 4 de noviembre del 2000, el mismo día eso que es una echaban... construcción de ¿Me deja hablar? 678, es ¿Me una deja mentira. hablar? Programa ayer y hoy, 9 de noviembre del año 2000. ¿Querían quemar el diario? No, lo único que queríamos era dialogar con la empresa. Porque además Clarín miente cuando supuestamente defiende la democracia, la participación. Porque no defiende la democracia. Y para adentro no, dicen para afuera que están con la gente, pero por casa no empieza. Vení, vamos a hablar con Patricia Bullrich. Yo la conozco desde hace mucho tiempo, cuando tenía otras inquietudes y militaba por la justicia social. Patricia, te voy a leer como ministra de Trabajo el telegrama que recibieron los trabajadores. Del Emporio Periodístico Clarín. En instantes, dilucidamos quién miente. A donde quiera que voy, a donde quiera que esté, en mi silencio interior, yo siempre te encontraré. Tú eres mi nube de paz, eres la sombra que da, eres la luz que detrás alumbra la inmensidad. El triunfo en Salta, más repercusiones. En su etapa también como legislador y ahora como gobernador, ¿tuvo contacto con Héctor Mañeto? Sí, yo lo conocí, Héctor Mañeto. Los medios de comunicación deben informar. Está bien que tengan su línea editorial, todo el mundo conoce la línea editorial de los distintos diarios, Sí. pero pretender condicionar acciones de gobierno en beneficio de intereses económicos, políticos o sociales es un error. Por lo que me dice, creo que entonces en conversaciones que ha tenido, ha querido condicionar Mañeto. Claro, pero que habitualmente lo han hecho. Habitualmente vienen condicionando a la Es Argentina. un ejercicio de los últimos 15 años. Exactamente, y creo que el gobierno nacional ha dado una muestra clara de que se puede gobernar sin la necesidad de transar con factores de poder. Con esenciales matices, todas las voces, todas del mismo lado, uno. Contame lo del Bicentenario. Lo llamo a Fito, él tocaba a las 11. Le digo, escúchame, Fito, ¿vas a tocar? Sí, venite, boludo, me dice. Sí. Cuando apareció el himno, yo lo veo a Fito, me mira así, es el himno, vení. Yo, no, boludo, ¿qué va a pasar pero ahí? además... Me van a sacar ahí, oh, kirchnerista, se hizo kirchnerista, Villarruel. Y digo, lo pensé 2 minutos. Estaba con el hijo del canciller en ese momento, digo... Vamos, le digo, vamos. Fue uno de los días más felices cívicos de mi vida, ¿no? Me morí cuando vino unos informes, no sé si de TBR, que yo cuando ponían, no vayan al centro, no vayan... Eviten a toda costa, si pueden venir a Buenos Aires, literalmente. Se eviten el centro, a eso me refiero, ¿no? A eso me refiero porque... Pero es que es en el centro el festejo. Apoteótico. O sea, maravilloso. Son piezas que si la querés escribir, no le sale a nadie. Ni Tato Bauris podría haber hecho esa pieza de humor. Otro día de estelares noticias. 1. Avanza la ley antilavado. Emiten dictamen para el proyecto contra el lavado de dinero. 2. Tras 678, finalazo de Contra las Cuerdas en el Gran Rex. Yo no quiero que le pase nada, Selva, por favor, decime que va a estar todo bien. Contra las Cuerdas, último capítulo. Transmisión en vivo desde el Teatro Gran Rex. Hoy a las 22:30. 3. Notición para los amantes del Banco Mundial. Elogian la recuperación económica argentina. El Banco Mundial también estimó que el país crecerá un 6% este año. 4. En los jueves estelares de 678 tocan Los Estelares. Ya te vi con tu misil. Antes no quise estar
678, el programa que resignificó aquello de Gomazo, súbete. Voto secreto del señor Ricardo Foraver por la... ¿Qué le pondrá, señores? Ahí está el voto secreto. ¿Qué le pondrá? 678. 678. Tú eres mi ser superior, por alcanzarte yo voy, tratando de dar amor, por entre el frío de Muy buenas noches. Muy buenas noches. Bienvenidos a 678. Ustedes saben, los acompañamos durante 1 hora y media con este habitual resumen crítico de lo que ocurre en los medios de la República Argentina. Estimados dos colegas, ¿cómo les va? ¿Qué tal? Yo estoy haciendo de Nora Beiras y de Orlando Barones, pero creo que por una cuestión de volumen lo puedo lograr. Y yo de Cabito, yo me lo banco Cabito. Cabito. Barones no está aquí, está en la presentación del libro de Adolfo Castelo, también es un homenaje a nuestro querido Adolfo, así que esperemos que nos haga quedar bien. Sí. Por una vez. De una vez por todas, ¿no? Muy bien, hoy está con nosotros para compartir el programa. Vamos a tener un jueves, obviamente, musical. Manuel Moretti. Hola, Manuel, bienvenido. Hola. Manuel es cantante y compositor de Estelares. Viene desde Junín, de la provincia de Buenos Aires. Ya tenemos preparado todo el set musical para que puedas tocar en un rato, ¿eh? Bueno, muchas gracias, un placer. Muchísimas gracias por venir. Por favor. También está con nosotros para compartir el programa el señor Raúl de la Torre. Hola, Raúl, ¿cómo te va? Bienvenido. ¿Cómo te va? Periodista, economista, actualmente trabaja en Visión 7, en Página 12. Y me decís que Alfredo Zayat te dejó venir, digamos. Me dejó venir, otro que me obligó a hacerlo quedar bien, Alfredo Zayat, a quien le agradezco que con tanto esfuerzo de su parte se quedó a cargo de la sección y me permitió llegar al canal. Claro, porque edita Página 12. Sí. Me hizo trabajar hasta el último momento, pero bueno, acá estamos. Muy bien, también está con nosotros para compartir el programa el señor Iván Hein. Hola, Iván, ¿cómo te va? Iván es economista de la Cámpora. Vamos a estar, obviamente, hablando de temas económicos vinculados a la situación del ANSES, pero el primer informe que vamos a ver tiene que ver con lo que dijo Patricia Bullrich ayer en el programa de Gustavo Silvestre, que se llama Con Voz Propia. Estaba Plaini en ese momento, el secretario general de los Canillitas, y le contestó respecto de lo que decía que supuestamente nosotros en 678 estábamos mintiendo con su rol de ministra de Trabajo. Lo vemos y lo debatimos. Pato Bullrich acusó a 678 de mentiroso. Anoche en el programón que conduce el Gato Silvestre, una crispadísima Pato Bullrich pretendió oxidar tempranamente a la tanqueta y la acusó de editar de modo mentiroso. Veamos quién faltó a la verdad. Esto dijo Pato. Yo participé de un gobierno en el que había muchos trabajadores, muchos sindicatos, hablé con todos los sindicatos, tuve relación con todos los sindicatos, así que yo sé perfectamente cuál fue mi función. ¿Usted era ministra, Patricia Bullrich, cuando echaron los 117 No, es verdad periodistas? eso es una mentira. ¿Quiere que se lo compruebe ahora mismo? Eso es una mentira. Se lo voy a comprobar que ahora arma mismo. 678. Permítame. Es una mentira el mismo que día, arma 678. el mismo día no que echaban los eso. 117 periodistas. Yo estuve en el Ministerio de Trabajo y no tuve ese conflicto nunca. Me acuerdo uno y cada uno de los conflictos. Se lo voy a recordar porque tiene mala memoria. No se preocupe, el mismo día que echaban los 100, el mismo día que echaban. Eso es una construcción de 678, es una mentira. No, pero yo se lo voy a comprobar ahora que no es una mentira, que usted no me lo va a comprobar perdió la memoria. Es una mentira, no, yo no el mismo día que echaban los 117 periodistas de Clarín, la ministra de Trabajo, Patricia Bullrich, firmaba el decreto 1025, 4 de noviembre del 2000,
que regulaba la actividad de los vendedores de diarios y revistas. Y lo firmaban. Y lo firmaría de nuevo. Y lo firmaban. Lo firmaría de nuevo. Lo firmaban. Cristian Colombo, de nuevo. José Luis Machinera y Patricia Bullrich. ¿Esta su firma? Y lo firma de nuevo. Quiere decir que usted estaba cuando echaron los 117 trabajadores de Clarín, dijo que mentira. El mismo día fueron. 4 de noviembre del 2000. Eso es un invento suyo. Entonces usted claramente defiende Clarín. Y esto reflejaba la edición de 678. Todo el mundo siempre me elogia, me destaca, porque yo me puse ahí en la puerta de Clarín y estuve peleando y me llevaba el banquito y cumplía horario, pero a mi familia la hizo mierda eso. Entre esas personas estaba Ana Alé. Ana Alé es la mujer de Pablo Yonto, que murió en el año 2003, era periodista de Clarín. Murió de cáncer en el año 2005, en el año 2003 se le detectó cáncer. Por supuesto no pudo contar con ningún tipo de obra social porque estaba entre las personas que se habían quedado sin trabajo en Clarín, por ser delegada. ¿Querían quemar el diario? No, lo único que queríamos era dialogar con la empresa. Además Clarín miente cuando supuestamente defiende la democracia, la participación. ¿Porque no defiende la democracia? Y para adentro no, dicen para afuera que están con la gente, pero por casa no empieza. Estoy todavía un poco emocionado porque pasaron ustedes imágenes de hace 11 años, cuando, bueno, mi compañera todavía vivía. Y la velaron en una placita donde iba a jugar con los dos nenes chiquitos, donde estaba su marido Pablo Yonto, los chiquitos, y no había nadie de Clarín, de los dirigentes, por supuesto. Con la negra habíamos ido a un programa que creo que es de un periodista de Rensis, ¿sí?, que tenía un programa de cable, era, fíjate, los pocos lugares donde te podían escuchar en un reclamo contra Clarín. Nadie más se animaba de los grandes canales ni los grandes medios. ¿Se dan cuenta lo que es tener posibilidad de hablar o de aparecer o tener más voz o más visibilidad? Yonto, se lo ve ahí con anteojito, está con un cartelito diciendo no a los despidos de Clarín. Y hoy, Pablo, gracias a la amplitud que hay de medios, puede estar en 678, incluso con el programa de Majul, ha estado alguna vez. Ha venido acá mucho. Ha venido acá Duro de Omar. O sea, ahora hay una visibilidad que antes no existía. Ahí es cuando hablamos de la ley de medios y su importancia. Y esto fue hace 11 años, ¿no? Y se denunciaba el atropello de Clarín y hoy todavía estamos 11 años después hablando de lo mismo. Cuando echaron a todos los delegados y a toda la comisión interna en el año 2000, que vos eras ministra. No, eso no es así. De Trabajo. Eso es una falacia total y absoluta. Yo fui ministra de Trabajo y no recuerdo de ninguna manera, y repasé todos los momentos. Todos los periodistas lo recordamos mucho. Fue un conflicto muy grande porque además así que no fue en el momento en que fue en el año 2001. No lo recordaría. Capaz que Patricia Bullrich no se acuerda de cómo fue este conflicto cuando ella fue ministra de Trabajo. Le voy a recordar que en el 2000 se despidieron a 117 periodistas de Clarín, incluidos los delegados. Debería haberse dictado la conciliación obligatoria, cosa que no ocurrió porque Patricia Bullrich, que era la ministra de Trabajo, consideró que no había conflicto, con lo cual, si no hay conflicto, no hay conciliación. Claro. Por eso ya no se acuerda, porque determinó que no había ningún conflicto. 117 tipos, ¿a quién joden? No fue en el momento en que fue en el año 2001. No lo recordaría. Vení, vamos a hablar con Patricia Bullrich. Yo la conozco desde hace mucho tiempo, cuando tenía otras inquietudes y militaba por la justicia social. Patricia, te voy a leer como ministra de Trabajo el telegrama que recibieron los trabajadores del emporio periodístico Clarín. No fue en el momento en que fue en el año 2001. No lo recordaría. En ese momento la ministra de Trabajo era Patricia Bullrich. Yo en particular tuve una reunión con ella, con nuestro compañero Daniel Luna, la fuimos a ver al ministerio, nos recibió diciendo que éramos de la empresa, que no éramos de los delegados. Nosotros dijimos de Clarín y nos atendió como si fuéramos la empresa. Cuando abrió la puerta y nos vio, por lo bajo empezó a putear al secretario de prensa mientras nos aceptaba la reunión. Como me conocía, me dijo, mira Daniel, vamos a ver qué podemos hacer. Digo, ¿qué es? Vamos a ver qué vamos a hacer. Y vos sabés que si me ponen 2 tapas de Clarín, a mí me sacan de acá. Alguien dijo una vez, mejor que decir es hacer y mejor que prometer es realizar. Y mejor que decir es hacer. ¿Qué piensa hacer usted? Lo que le digo es que yo voy a hacer. ¿Cómo va a ser? Voy a hacer. Patricia Bullrich me dijo, mira Daniel, vamos a ver qué podemos hacer. Y vos sabés que si me ponen 2 tapas de Clarín, a mí me sacan de acá. Yo lo que le digo es que yo voy a hacer. Voy a hacer. Agregaremos placas con las fechas correspondientes para que no queden dudas. Programa ayer y hoy, 9 de noviembre del año 2000. ¿Querían quemar el diario?
No, lo único que queríamos era dialogar con la empresa. Porque además Clarín miente cuando supuestamente defiende la democracia, la participación. ¿Porque no defiende la democracia? Y para adentro no, dicen para afuera que están con la gente, pero por casa no empieza. Vení, vamos a hablar con Patricia Bullrich. Yo la conozco desde hace mucho tiempo, cuando tenía otras inquietudes y militaba por la justicia social. Patricia, te voy a leer como ministra de Trabajo el telegrama que recibieron los trabajadores. Del emporio periodístico Clarín. Clarito, ¿no? Escuchemos de nuevo a Bullrich. ¿Usted era ministra, Patricia Bullrich, cuando echaron los 117 No, es verdad periodistas? eso es una mentira. ¿Quiere que se lo compruebe ahora mismo? Eso es una mentira Se lo voy a comprobar que ahora arma mismo. 6, 7, 8. Permítame. La ministra de Trabajo, Patricia Bullrich, firmaba el decreto 1025, 4 de noviembre del 2000, el mismo día Eso que es una echaban... construcción de ¿Me deja 6, 7, hablar? 8. Es ¿Me una deja mentira. hablar? Bueno, muy bien. A ver, Raúl, ¿qué te pareció el informe o la negativa, digamos, de Bullrich? No, realmente refleja una etapa muy negra de la política argentina y lo único que uno lamenta que no terminen de reconocerse estos hechos, la historia de cada uno de estos personajes, ¿no? Esta Patricia Bullrich es la misma que militaba en el partido de Cavallo, la que llega al Ministerio de Trabajo después del escándalo de la Banelco, que se lleva puesto a Flamarique, que era el ministro de Trabajo, viene ella a reemplazarlo para hacer la misma política o más dura ya en la etapa del ajuste brutal de la alianza a fines del año 2000, y en el caso de Clarín, como en otros conflictos que hemos tenido en el gremio en esa etapa de ajuste que, recordemos, también afectó al sector privado y hubo muchos despidos, el Ministerio de Trabajo miraba siempre para un costado. Bastaba que cualquier empresa, en este caso Clarín, pero cualquier empresa periodística, negara la jurisprudencia del Ministerio de Trabajo para que el Ministerio de Trabajo decía, bueno, una de las partes se niega a reconocernos, no hacemos nada, vayan a la justicia si quieren. Efectivamente, estos despidos se hicieron bajo la gestión de Patricia Bullrich y el Ministerio de Trabajo miró absolutamente para un costado. Una aclaración, déjame hacer con respecto a un comentario que se hacía en el informe, creo que lo hacía el Schulz. Exactamente, con respecto a la obra social, obviamente siguió cubriendo a Ana Ale, más allá de que fuera despedida. Esto es una práctica en la obra social de prensa, digamos, pero digamos no viene al hecho. Lo cierto es que esos trabajadores no solo fueron despedidos de Clarín, sino que quedaron en una lista negra para prácticamente todo el gremio, o por lo menos para las grandes empresas periodísticas, ¿no? Ahora, Sí. perdón, yo pensaba que lo que cuenta el delegado, Daniel Pons. cuando lo reciben en el ministerio creyendo que eran gente de ejecutivos de Clarín y les dice, a mí con 2 tapas me bajan, lo que pasa es que a mí si me mete 2 tapas me bajan, ahí no es la misma Patricia Bullrich de ahora, creo, que era más una víctima, una rehén, o por lo menos una persona asustada. Ahora parece, digamos, como que ya es funcional y es parte del engranaje de la corporación. En ese momento me parece como que la historia funcionaba de otra forma. ¿Era tan funcional como ahora? Ocupó Si a Cavallo, ¿quién lo había puesto en el Ministerio de Economía? Pero ahora ya no está asustada por Clarín. No, ahora es empleada. Ahora directamente. No, pero me parece interesante para ver cómo se construye, digamos, cómo construye el poder Clarín. No, lo que se nota, lo que se observa claramente en esa afirmación de Bullrich en el 2000 es la capacidad de presión de Clarín en todas las direcciones, ¿no? Es innegable. Carlos, y además en su expresión lo que se nota claramente como un funcionario, en este caso ministro de Trabajo, con el caso de Patricia Bullrich, acepta en definitiva esta presión. Si esta empresa es capaz de echarme con 2 tapas, lo que hago es no hacer nada frente a la empresa. Esto también de parte de ella es una confesión, es una forma también de pararse como funcionario, decir, soy presionable, si me amenazan, no me muevo. Yo creo que, digamos, esta discusión a la luz del proceso histórico me parece que devela que eso no es cierto. O sea, que esa postura de decir soy preso de las corporaciones es una farsa, porque voces como la de Pablo Yonto o la de tantas personas que quedaron afuera digamos, del relato de la historia argentina durante muchos años, en un proceso donde alguien se animó, se paró de frente a las corporaciones, donde supuestamente Clarín con 3 tapas te volteaba. ¿Cuántas tapas lleva el multimedio hablando de la política de este gobierno? Digo, yo pertenezco a una agrupación que ha sido demonizada, éramos las falanges violentas del kirchnerismo, después no teníamos título secundario, después éramos yuppies. Y ahora se visten demasiado bien. Y ahora nos vestimos demasiado bien. Digo, no sé, hasta nos acusan de marxistas porque tenemos un director en la empresa.
empresa. Entonces, digo, si no hubiera una pluralidad de espacios para poder expresar, por ahí estaríamos silenciados como estuvo silenciado Pablo Yonto durante más de 10 años. Creo que lo que se muestra es que el discurso de Bullrich, que es aparte la vocera de ese grupo A, que en realidad esconde atrás a los factores de poder económico, es una farsa, porque se pueden enfrentar a las corporaciones y se puede lograr cambiar y torcer el rumbo de la historia. No sé, yo lo que leo en lo que pasó anoche es como cierta inconexión que me sorprende, cierta inconexión en su discurso y cierta impunidad, digamos, ¿no? Decir, yo no firmé eso y después dice, lo volvería a firmar, ¿no? Yo no firmé eso y lo volvería a firmar, ¿no? Como puedo decir cualquier unos cosa. 20 segundos entre una y Sí, otra pero, cosa. y además, ¿no? de verdad que da la sensación de verdad como de inconexión, digamos, el precio de semejante empleo que has asumido, ¿no? Perder la cordura, o perder la sensatez, o perder el respeto. En este caso, bueno, no hablo de cuando era ministra, que a las luces se ve lo que ha hecho, sino ahora, defendiendo la nada, porque la impunidad que la sostiene dice, yo una ministra lo volvería a hacer. Yo no lo hice, pero lo volvería a hacer. Maravilloso, ¿no? Psicoanalíticamente hablando, a nivel discursivo, ¿no? A mí me hacía acordar a aquella frase de Feynman, ¿no? De las buenas personas. Porque realmente acá hay una actitud moral. Es evidente. Es evidente que que era ministra de Trabajo, lo sabemos todos, digamos, no hay que estar revisando papelitos. Cualquiera que no es estúpido... Digo, entrar en esa discusión estúpida. Digo, digamos, estábamos todos en los medios, nos acordamos cuándo, en qué fecha fueron los despidos, quién era ministro de Trabajo, no pasó en el siglo XVII, pasó hace 11 años, de modo que lo que da una idea es cómo es esa caja negra entre algunos dirigentes de la oposición y los medios hegemónicos, y qué papel estamos desempeñando nosotros o cómo rasgamos esa caja negra y por qué molesta tanto. Por eso ella dice que es una construcción de 678, no haciéndose cargo de su propio pasado, que es lo peor que le puede pasar a alguien, lo que nosotros hacemos es una deconstrucción. Por supuesto. ¿no? Claro. Deconstrucción al revés. Muy bien, vamos a pasar a otro tema, ¿no? En este caso tiene que ver con la participación del Estado en el directorio de algunas empresas que tiene el Estado una participación accionaria a partir de la situación que se dio con el ANSES. Vamos a ver las repercusiones que hay. Hay gente que se alteró muchísimo por este tema, lo vemos. Participación estatal en las empresas. Página 12. Su dinero es bienvenido. Usted no. El establishment representado en la UIA y la AEA rechazó que el Estado participe en los directorios de las empresas en la proporción a que lo habilitan las acciones en su poder. El gobierno defendió la necesidad de control sobre las compañías donde hay invertidos recursos públicos. La ANSES tenía en muchas empresas una participación accionaria y no podía ejercer los derechos políticos de esa participación accionaria. Es decir, si un privado tenía el 30% y la ANSES tenía el 30%, el privado ejercía los derechos económicos y políticos por el 30% y la ANSES ejercía solo los derechos económicos y no los derechos políticos. Los derechos políticos eran solo por el 5%. Lo que hace este decreto es poner en pie de igualdad los derechos políticos y los derechos económicos. Nosotros no podemos escindir, ni desde el punto de vista legal, ni desde el punto de vista societario, de los derechos políticos ni de los derechos económicos. La importancia que esté el Estado para defender los intereses de los trabajadores y de los jubilados. Por ejemplo, una empresa, Indupa, quería ser vendida a los brasileños. Ahí el director del Estado dijo no. Es importante que haya capitales argentinos manejando esa empresa que es clave para el desarrollo nacional. Bien. Constantín está en línea con nosotros. ¿Esto le cae bien, le cae mal? A nosotros no nos cambia para nada esta reglamentación, digamos este decreto ley, porque la política que tuvo siempre Consultatio con la ANSES es reconocerle el derecho político, digamos el derecho a voto, el derecho a elección, que viene dado por el porcentaje que siempre tuvo la ANSES. ¿Y la experiencia en la práctica cómo es? ¿Es buena? ¿Es conflictiva? Bueno, no, nosotros hasta el día de hoy no hemos tenido ningún problema. Me parece totalmente razonable que el Estado haga valer su derecho político en proporción a la tenencia que tiene. Yo creo que hay que tener sentido común en la vida. Claro. Si ustedes fueran gobierno, y tuvieran participación en distintas empresas, en distintas yo haría lo mismo. ¿No le parece razonable? Totalmente. Decir, señores,
sean fair play. Entendemos que estamos poniendo en pie de igualdad y que no hay conflicto de intereses, todo lo contrario. Nosotros queremos que a las empresas les vaya bien y el mayor gesto en ese sentido fue haber tomado la decisión de haber mantenido esos activos en manos de ANSES y que esos activos que estaban valuados en 7.000 millones de pesos hoy están valuados en 22.000 millones de pesos. Esa fue la primera decisión que tomamos y que me pareció y nos parece que ha sido acertada. Respecto de este tema, la Corpo bate récords en cuanto a instalación de miedo a través de falsedades. Intenta la hegemonía mediática asustar a la población, induciendo a pensar que el Estado se meterá en toda empresa existente. Hoy a la mañana salieron La Nación y Clarín en particular con los tapones de punta con este tema de la intervención del Estado. Clarín, rechazo de UIA y AEA. Reclaman preservar el control de las empresas. La Nación, jueves 14 de abril. Otra puñalada al sector privado. La decisión de aumentar la presencia del Estado en directorios de empresas privadas es otro ataque al derecho de propiedad. Acá tratan de mostrarnos que este es el primer paso. Chávez, tengan mucho miedo porque esto recién empieza. Las empresas están temiendo algo que es real. Al momento de decidir una política de inversión, por ejemplo, esa empresa va a tener que consultar a sus accionistas, también a los accionistas, al Estado Nacional accionista. Pero claro, esos señores del Estado Nacional accionista que se sientan en la reunión de directorio llaman por teléfono a la Quinta de Olivo. Entonces, ¿quién es el que en definitiva va a estar sentado a la mesa de negociación? Cristina Kirchner. ¿Quién es el que en definitiva va a estar sentado a la mesa de negociación? Cristina Kirchner. Acá tratan de mostrarnos que este es el primer paso. Chávez, tengan mucho miedo porque esto recién empieza. Los fondos que se heredaron de las AFJP desde la estatización subieron un 86%. Hay mucha inquietud, mucho malestar dentro de las empresas por este desembarco masivo. Va a haber un desembarco masivo de directores del Estado en las empresas. Las dos entidades empresarias expresan mucha preocupación por este desembarco. Dicen, las empresas no van a ser más eficientes teniendo directores estatales. Una cosa es invertir, el Estado invierte en empresas en las que confía. El Estado no ha invertido un solo peso en ninguna empresa privada, ha heredado inversiones de las AFJP. Le estamos diciendo algo mal a la gente. Una cosa es invertir, el Estado invierte en empresas en las que confía. Se complica entonces el accionar común de las empresas. Van a tener en su directorio a los directores privados que vienen haciendo que esas empresas sean hasta ahora empresas líderes, van a tener a funcionarios del gobierno nacional a través de los directores estatales. Es muy difícil que un directorio así conformado produzca rentabilidad. Los fondos que se heredaron de las AFJP desde la estatización subieron un 86%. Yo estoy totalmente en contra de este decreto. Este es un decreto absolutamente invasivo. Es un Estado, es Moreno queriendo controlar a las empresas argentinas. Y hay que derogar este decreto. Bueno, comunicado de AEA a raíz de esta decisión del gobierno de formar parte de las empresas, porque al formar las AFJP ya pertenecer al gobierno, el gobierno considera que puede también tener estas acciones en las empresas privadas. Aquí está el comunicado, dice: la gestión de las empresas privadas debe mantenerse en manos privadas. Ninguna cuestión puede llevar a tener inseguridad o todo eso que dice el comunicado de la UIA. Sí, incertidumbre. Incertidumbre, porque estamos hablando en todos los casos de participaciones que siguen siendo minoritarias, aunque es menores al 50%. La más grande es del 30%. Por lo tanto, el control mayoritario de las decisiones empresarias, de cualquier manera, estará en manos de los grupos privados que controlan esas empresas. Clarín, rechazo de UIA y AEA. Reclaman preservar el control de las empresas. Tiempo Argentino, por Roberto Caballero. La pretendida injerencia del gobierno en compañías privadas que denuncia Techint y Clarín, capitanes ideológicos de AEA, Asociación Empresaria Argentina, busca instalar mediáticamente a Cristina Kirchner como la mandamás de un soviet sudamericano, que solo existe en el prejuicio de muchos de los integrantes de esta central empresaria, cuya utopía es volver al neoliberalismo de los 90. El decreto 441/2011 no viene a implantar la revolución bolchevique ni a abolir la propiedad privada. Nada de eso. Aunque suene aburrido incluso, hasta es posible que la pregonada radicalización intervencionista no produzca nada nuevo a lo ya conocido, salvo un episodio de tensión más que será aprovechado electoralmente por los empresarios que no toleran al gobierno,
justo cuando varios de ellos comenzaban a dar señales de apoyo, por convicción o resignación, ante la reelección de Cristina Kirchner, como vaticinan todas las encuestas. Yo prefiero que en vez de estar invirtiendo en acciones paguemos los juicios. Entonces yo digo, ¿cuál es la prioridad? ¿Es dedicarse a ser accionista en la empresa privada o es pagarle a los jubilados lo que la justicia le ha dado? El Estado no ha invertido un solo peso en ninguna empresa privada. Ha heredado inversiones de las AFJP. Le estamos diciendo algo mal a la gente. Porque el Estado invierte en empresas antes de pagarle a los jubilados. ¿Quién es la que debe a los jubilados? El ANSES heredó una participación accionaria. ¿Y por qué no la puede realizar? Y hoy la defiende. ¿Por qué no la puede realizar? Porque es mejor negocio defenderla, porque estamos hablando de yo empresas creo que de el mejor negocio es pagarle a una persona a 92 años. ¿Cuánto le van a pagar? ¿En el cajón? La altísima rentabilidad que tienen todas esas empresas le asegura muy buenos retornos a esas participaciones. Pero si se van a morir a la edad que tienen... Esa es una chicana, es una chicana. No se puede estar a favor de las AFJP y a favor de los jubilados. Es una chicana. La actitud del monopolio hoy dista nada de la que tuvo en 2008 cuando, también con la complicidad de la OPO, defendía sus negocios en perjuicio de los jubilados. ¿Conoces el negocio de las AFJP? Una cosa muy sencilla, una buena parte de las acciones que vendieron a 30 pesos las compraron las AFJP, las 10, para disimular. Todas estaban prendidas en el negocio y los jubilados pagaron las acciones de Clarín a casi 30 pesos y ahora valen 6. Esa diferencia entre 6 y 30 pesos la pagaron los jubilados. Tanta preocupación que existe en los monopolios a veces por el dinero, lo que se hace con el dinero del ANSES. El gobierno no puede revertir el clima de desconfianza que se creó después del anuncio de la reestatización de las jubilaciones privadas. Y la reestatización del sistema jubilatorio sigue alterando no solo a los empleados, sino a todo el mundo económico. En España, por ejemplo, están que trinan. Los fríos números de una economía argentina muy golpeada por el anuncio de la reestatización de las jubilaciones. ¿Qué va a pasar con el ahorro de los argentinos si lo respondemos esta noche en Telenoche? Tanta preocupación que existe en los monopolios a veces por el dinero, lo que se hace con el dinero del ANSES. Bueno, muy bien. A ver, querido Iván, que vos sos economista, sos de la Cámpora, sos de los que va, me imagino, a invadir las empresas en este momento, ¿no? Es realmente sorprendente, ¿no? Por ahí, para la gente que no está tan metida en la cuestión económica, por ahí no sabe lo que es una sociedad. Pero una sociedad es nos juntamos un grupo para hacer un negocio. Todos ponemos plata. Es razonable que si somos 3 personas, los 3 tengamos, si pusimos la misma proporción, la misma capacidad para decidir de ese proceso, si venderlo, si comprar, cómo manejar ese negocio. Entonces, ese funcionamiento normal en la economía está implementado por una ley que es la 19.550. Para que sepa más o menos la gente, hoy estamos en el número 26.000 de leyes. Quiere decir que la 19.550 es mucho, fue sancionada mucho antes de que llegara este gobierno al poder. Esa ley es la que rige para todas las sociedades anónimas en la Argentina. Resulta que si el Estado es socio, no tiene que participar en las decisiones, tiene que quedarse afuera. Entonces, digo, ¿a dónde está el equilibrio y la igualdad ante la ley, sobre todo cuando estamos hablando de recursos públicos? Porque, para que la gente entienda, nosotros cuando estamos hablando de los recursos del ANSES, estamos hablando de los fondos de la Seguridad Social. Todos los trabajadores hacen un aporte para sostener a todos los jubilados y la clase pasiva que hay en la Argentina. Ahora, Iván, hoy escuchaba un argumento respecto a eso, de que cuando salió el sistema, digamos, de que las AFJP inviertan en compra de acciones de empresas con estas características, en realidad estas empresas no estaban buscando socios, sino lo que estaban buscando en el origen era financiamiento, es decir, comprar deuda básicamente. Y que ahora esa cuestión de origen se transformó en esta cosa que es algo así como lo que vos estás planteando, una sociedad. No, pero lo cierto es que es siempre una sociedad. Si yo voy al mercado financiero siendo un privado y compro la cantidad suficiente de acciones en el mercado, y digo, cuando yo estoy comprando acciones, lo que estoy haciendo es financiando una empresa, yo tengo derecho, cuando financio más del 5% de una empresa, a sentarme en ese directorio. De hecho, en las empresas, yo por ejemplo estoy en el directorio de una empresa, en Aluar. Aluar tiene una cantidad de representantes que algunos son socios propietarios y fundadores de la empresa, pero también hay directores independientes que representan a los accionistas del mercado. O sea, digo, esa representación tiene que ver con esa sociedad. Si yo doy crédito, tengo derecho a sentarme para saber qué es lo que se hace. Un ejemplo concreto, por ejemplo, la empresa Siderar. La empresa Siderar ha tenido ganancias el año pasado, en el 2010, de 1.700 millones de pesos.
el sector del acero es un sector estratégico. El precio del acero es el precio que determina, por ejemplo, si las pymes metalmecánicas en la Argentina pueden competir y pueden salir a vender al mundo. Y además, la producción de acero en la Argentina está basada en la energía, porque el acero se hace con carbón, hierro y energía. Argentina no tiene ni carbón ni hierro. El carbón y el hierro lo importamos y lo que le agregamos es energía barata y subsidiada por el gobierno. Y encima de esa empresa el Estado tiene el 25% de las acciones, es decir, financia el 25%. Esa empresa gana 1.700 millones de pesos. ¿Saben lo que hizo con sus ganancias en los últimos años esta empresa? ¿Invirtió en la Argentina? Una parte pequeña, el resto la invirtió en abrir empresas en otras partes del mundo. ¿Nosotros como gobierno estamos en contra de eso? Para nada, porque es parte de la dinámica de acumulación económica. Y de la rentabilidad que hay accionaria también. Exactamente, ahí, ¿no? Pero ese fondo que nosotros pusimos, que es el 25% y que lo pusieron todos los trabajadores para sostener el sistema de seguridad social, parte tiene que volver a esos trabajadores, o por lo menos el Estado tiene que estar ahí sentado. Hay una responsabilidad por parte del Estado, en términos de la seguridad jurídica de los funcionarios, de qué es lo que se hace con esos fondos. No es de libre albedrío, no es que... Ahora, sí. Perdón, vos estás en Alvar, que digamos que en algún momento una de las AFJP compraron una cantidad de acciones. Exactamente, el 10%. Vos sos un representante ahora del gobierno nacional. ¿Las AFJP tenían un representante como estás vos ahora? No, ¿por qué? Porque las AFJP estaban divididas, o sea, había 10 empresas que tenían parte de estas acciones. Cuando se creó el fondo, o sea, cuando se elimina la administración de los fondos de jubilación y pensión, todas esas acciones se concentran en un solo fondo, que está controlado por el Estado. Y el Estado es el que pasa a tener la representación, porque ya maneja casi el 10% de la empresa. Ahora, ¿por qué no lo hicieron en el momento en el que se estatizaron efectivamente los fondos de ANSES? Digamos, se hizo desde el principio. De hecho, se viene haciendo, lo que pasa que había una restricción jurídica y se venía haciendo de común acuerdo con todas las empresas. Bueno, parece que a la empresa Techin le preocupa en su estrategia de acumulación política que el Estado esté sentado, o que siente, no sé, como dijeron, ahí hay un economista reconocido de la universidad que se sentó y que parece que el problema que tiene es que es marxista. O sea, están haciendo una cuestión macartista de mirar cuál es la ideología y no mirar las sobradas cualidades técnicas que tiene esta persona. ¿Estábamos hablando de quién? De Axel Kicillof. De Axel. Ahora, y que Constantini, que está loco, que está muy contento con tener... Yo creo que eso es lo que muestra la contradicción que tienen estos grupos empresarios, ¿no? Porque digo, si la mayoría de las empresas, hay 40 empresas en donde hay participación de ANSES en los directorios. No hay 40, hay menos, hay 22 en este momento. En ninguna hay ningún problema. Yo puedo decir mi experiencia personal. Nosotros tenemos un trabajo tranquilo, nosotros lo que observamos es, obviamente, el interés de ese fondo en representación de la sociedad, no en representación de nadie. El Poder Ejecutivo, obviamente, está encabezado por la presidenta y es obvio que nosotros nos reportamos toda la presidenta. Claro. Y cuando haya elecciones, la sociedad decidirá si quiere que la presidenta represente sus intereses o si quiere que otra persona lo represente. Pero, es claro que es mucho más democrático que eso se deje al libre albedrío de la empresa, ¿no? Ahora, Raúl, entonces, ¿por qué tanto temor, digamos? Bueno, por empezar, Constantini no está loco. Constantini está explicando lo que en realidad piensan la mayoría de los empresarios, pero no es lo que piensa la cúpula de la UIA y AEA, que es una diferencia grande. Fíjate vos que ayer, cuando se conoció la medida antenoche, las acciones de la mayoría de estas empresas, en las cuales tiene participación ANSES en la bolsa, subieron, no bajaron. ¿Y qué pasó con los bonos argentinos que representan la deuda? Que un país que se convertía al chavismo, según esta lectura, subieron también los bonos, es decir, hubo más confianza en la deuda argentina. Es decir, el mercado tampoco le responde, más allá de que el mercado, yo en general no le creo nada en las señales, pero no le responde a esta queja de Estado. No responde a esta queja. ¿Y a quién representa la UIA y AEA ahora? UIA y AEA representan a una cúpula empresaria, a lo que se dice el establishment empresario, que son las principales empresas, las más concentradas y que tienen intereses económicos, pero también políticos Están discutiendo una cuestión más política. Hoy AEA son fundamentalmente tres grupos, es el grupo Arcor, el grupo Techin y el grupo Clarín. Es decir, es una expresión absolutamente política. Por esto, inclusive cuando repasábamos el 24 de marzo, cuando hicimos un informe para el noticiero, recordábamos la relación que tenía esto con lo que fue el CEA, el Consejo Empresario Argentino. ¿Te acordás, Iván? Trabajamos junto a este tema en cuanto a aquel que encabezaba Martínez Dios en el año 75 y después terminó siendo el ministro de Economía del golpe, porque eran los que estaban haciendo el golpe en los hechos. Pero con respecto a este tema, algunas aclaraciones. Todas estas acciones que hoy tiene el ANSES fueron, como decía Iván, compradas por la AFJP. La ANSES no compró ninguna acción desde el 2008 que se hizo cargo de esto.
Y todas estas acciones fueron compradas en el mercado. Ninguna empresa saca al mercado el paquete de control, saca una parte minoritaria para financiarse algún tipo de inversión o de expansión. Es decir, no hay ninguna posibilidad, por más que la ANSES hoy saliera al mercado a comprar todo el resto de las acciones de esta empresa, que lograr el control de estas empresas. Ninguna empresa entrega el control al mercado. El segundo aspecto, por lo tanto, la representación que puede tener ANSES nunca puede ser en el directorio mayoritaria, no puede tener el control del directorio. Te sigo insistiendo, ¿por qué temen tanto? Entonces, después entiendo, porque son temibles. Son temibles ellos. Entonces, si el directorio lo que va a tener es una minoría del ANSES, cuando se dice que ahora a las empresas privadas no se le va a permitir hacer una serie de cosas. Puede ser que algunas cosas no se le permitan hacer. Aquellas que no son transparentes. Porque van a tener alguien que controla ahí adentro, que va a pedir informes y que va a tener una opinión y aparte va a poder hacer pública su opinión. Digamos, este es el rol de un director. Más fiscalizador en realidad el rol que va a tener los miembros del directorio. Y un elemento más, porque otra cosita que no aparecía en el informe pero que escuché mucho. El tema de, ¿están capacitados los que van a nombrar de directores la ANSES para directores de la empresa? ¿Están capacitados para el cargo? Yo te digo que, y disculpame vos que ocupás ese cargo, los directores en general van a levantar la mano y a votar, no otra cosa. No hacen gestión de empresa. Y yo los invito a cualquiera a revisar la cantidad de sociedades anónimas y algunas de las más tradicionales en Argentina, que tienen el directorio a la mujer, los hijos del dueño y una serie de parientes y conocidos que son simplemente gente de confianza que una vez cada tanto van ahí a firmar el acta para poder cumplir con las obligaciones de la ley de sociedades. Para cumplir las obligaciones que están en la ley. Pero yo te refuerzo ahí una cuestión técnica, que es que nosotros como directores vamos como representantes de ANSES. Entonces imagínate que la institución y los miembros, los funcionarios que tienen a cargo el área de la gerencia de inversiones, no van a tomar el riesgo de poner una persona que no sepa, sino que lo que hacen es tener un representante que todo el tiempo está articulando con la institución y que tiene información y que va siguiendo los balances y va ordenando todas las decisiones que se toman. No es que yo voy ahí como un libre pensador y de acuerdo a mis decisiones libres decido. Yo estoy en representación del Estado Nacional y de la institución que es ANSES. Y eso es a lo que le tienen miedo. Porque si yo estuviera libre y suelto ahí, tal vez podrían ver si me pueden tentar con alguna cuestión para hacer alguna cosa que no sea... Una puerta de aluminio. Ahí es donde... A eso le temen, esa es la respuesta, Luciano. Le temen que esta inserción de representantes del Estado, del ANSES, le cambia la dinámica a la reunión de directorio. Le cambia esa dinámica y los obliga a mostrar cosas que no quieren mostrar o a discutir cosas que no quieren ni siquiera discutir. Porque muchos de estos directores firman desde la casa. Yo me pregunto, ¿qué capacidad tienen algunos directores de algunos grupos importantes que aparecen seguidos en los informes, que son directores de 10 empresas a la vez, por ejemplo? Estos grupos grandes, estos pulpos, tienen los mismos directores dentro de las empresas. ¿Esos directores conocen perfectamente? Te digo más, muchos de esos directores, ¿son empresarios siquiera? ¿Alguna vez gestionaron una empresa? ¿O son simplemente quienes ponen la firma para el amigo empresario que le pidió figurar en un directorio? A ver, Manuel. No, yo obviamente tengo mínima apreciación técnica, pero lo que me suena musicalmente cuando escucho todas estas representaciones mediáticas... Estos números, el demonio es el Estado, otra vez. Al igual que en la época de Martínez de Oz, con su perfecto plan de liquidar el Estado. Al igual que Neustadt y Grondona, cuando venía el riojano. Y otra vez es el Estado comunicar a la sociedad civil, sobre todo a la clase media, a veces tan flexible, que el Estado otra vez viene sobre nosotros, el Estado paupérrimo, el Estado que nos abandona, el Estado... Y me parece que eso es lo que sigo escuchando cuando veía, bueno, no sé... Es un demonio un poco más joven, porque en general los economistas que están vinculados a este tema... ¿No te gustó ver a López Murphy tan preocupado por pagar a los jubilados? Sí, me emocionó, esa parte me emocionó. Me emocionó. Sí. Porque le va llegando la edad a lo mejor. Vamos a un corte, ya volvemos, dale. Creemos en nuestras ideas, buscamos conciencia. Cada cual representa un destino distinto. Y ahora veo en tus ojos y entiendo que son constantes los que miran y resisten. Y ahora veo en tus ojos y entiendo que son constantes los que miran y resisten.
fuerza se marca un deseo de ser fiel y deja verse. Sinceros somos a una revolución que despierta.